Quiero hablarte primeramente del bosquejo que estaba empezando. Y te quiero hablar de esto por lo que habló Lorena, ¿sí? Es bien importante que tú entiendas que necesitas tomar tu identidad, tu integridad como hija e hijo de Dios. Mucho cristiano todavía no ha tomado su identidad, no ha tomado su integridad y no ha tomado el diseño perfecto de Jehová Dios. Tú y yo tenemos que regresar a ese diseño perfecto. Porque si tú y yo no tomamos ese diseño perfecto que Dios hizo, vamos a tener problemas. Y vamos a empezar a tener problemas con el enemigo, porque el enemigo conoce a todo aquel que no ha tomado su identidad, su integridad como hijo de Dios. Y si el enemigo te toma sin la identidad, si te toma sin la integridad como hija e hijo de Dios, quiero decirte que te va a tomar debilitado y te puede hacer daño, te puede lastimar. Y quiero decirte que es necesario que empieces a entender que tienes que declarar quién realmente eres. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que eres una persona especial a ti y a mí? Y tú y yo tenemos que saber que somos personas especiales porque somos a imagen y semejanza de Dios. Jóvenes, toma tu identidad, tu integridad como hijo de Dios. Olvídate de las cosas de este mundo y olvídate de las cosas que te pueden afectar y debilitar y te pueden apartar del amor de Dios. Por lo tanto, yo te pido en el nombre de Jesús que busques más el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura. Hay 3 preguntas que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y estas preguntas son preguntas que son muy conocidas en cada uno de nosotros. El Señor nos pregunta quién realmente somos. ¿Tú te has preguntado realmente quién eres? ¿Realmente quién eres? ¿Y realmente te has sentido seguro de quién eres? Obviamente tú al preguntarte quién eres, vas a decir soy hijo de Dios, pero realmente te consideras hijo de Dios. Realmente tienes el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos parecemos al Padre terrenal o nos parecemos al Padre celestial. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos que saber que dejamos de ser hijos terrenales, ahora somos hijos celestiales. Por lo tanto, si Jesucristo te preguntara quién eres, tú tendrías que contestarle, soy tu hijo. Amén. Soy tu hijo. Y te tienes que asegurar de que realmente te sientas hijo de Dios. También te puede preguntar el Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy? Tienes que saber quién eres. Tú eres herencia de Dios y coheredero de Cristo. Somos coherederos y somos herencia de Dios. Lo tienes que tener bien claro, lo tienes que tener bien memorizado en tu mente, para que nadie te engañe, para que nadie te debilite y nadie te desvíe del camino de Dios. También hay otra palabra, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios, nunca se te olvide. La promesa de Dios es estar con el Altísimo, juntamente con Él, en su reino. Tú y yo no podemos olvidar que tenemos que regresar a casa. Este mundo no es tu casa. Este mundo no es tu casa. Estás temporalmente y estoy temporalmente aquí en este lugar. ¿Cuál es la condición realmente que tú y yo estamos viviendo? En pocas palabras, ¿cómo te encuentras en Cristo Jesús? ¿Estás seguro de que vas a volver a casa del reino de Dios? ¿O estás ahorita a lo mejor dudando y estás pensando que a lo mejor te falta todavía algo para que tú realmente te sientas completamente segura y seguro de que realmente vamos a casa de Dios? Mira, hemos estado viendo algunas noticias. Estamos viendo cómo se está devastando todo Hawái. Y esta es una plática continua. Donde quiera que estoy yendo a predicar, estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque muchas personas realmente no se dan cuenta y no quieren creer que realmente el infierno está vomitando. Todo lo que ves como lava es el mismo infierno. Es el lago de fuego el que se está saliendo del mismo infierno. Esto es como una llamada de atención de parte de nuestro Dios amado. Los científicos dicen que ellos no pueden parar, de ninguna manera pueden parar esto.
De hecho, están tan preocupados porque parece ser que está caminando, toda la lava está caminando por todo Hawái. Hay llamadas de alertas diciendo que tienen que evacuar completamente Hawái. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? Nos quiere decir que Él tiene completamente en control todo el mundo. Amén. Tú y yo sabemos que Dios tiene el control de todo este mundo. Si yo te hablo de esto, no es para que te mueras de miedo, ni para que te estés tronando los dedos, ni te comas las uñas, ¿verdad? No es con esa finalidad. Yo te estoy hablando de esto porque es necesario que tomes tu identidad y tomes tu integridad y sepas que estás en esta tierra con un plan y un propósito, ¿sí? Dios te trajo con ese propósito y ese plan de que viniéramos a la tierra para representarlo a Él, para que tú y yo lo representáramos a Él aquí en la tierra. Ni tú ni yo estamos aquí porque nosotros escogimos estar aquí. Yo no sé si esto ya lo sabías, pero quiero decirte que Dios te escogió y Dios me escogió, ¿verdad? No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros, y eso es un gran privilegio para ti y para mí, ¿verdad? Ahorita los jóvenes, pues sí, no piensan mucho en andar buscando a Dios porque hay muchas cosas ahí en el mundo que les atraen, ¿verdad? Yo creo que tú y yo, los que somos mayores, nos atrajo las cosas del mundo, pero también nos dimos cuenta que las cosas del mundo nos trajo consecuencias, ¿verdad? Nos trajo consecuencias que pagamos algunos muy duro, pagamos algunos con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber que tenemos que hablarle a los jóvenes de esta manera, ¿verdad? Que ahora se empiecen a interesar por buscar las cosas de Dios, porque no se va a poner mejor en este mundo. La misma palabra de Dios dice que las cosas van a estar de peor en peor. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a inculcarles a nuestros hijos, los adolescentes, los niños aún, inculcarles a nuestros hijos y buscarles, llenar el corazón de ellos con la palabra de Dios, que ellos se empiecen a interesar en las cosas de Dios. Amén. Porque hay muchos corazones de jóvenes que están interesados en las cosas del mundo. Y Dios nos libre, ¿verdad?, de que nuestros hijos los agarre el enemigo y nos los lleve y nos los empiece a zarandear por allá, ¿verdad? Por eso es que tú y yo tenemos que interceder por nuestros hijos y nuestros familiares y todos los adolescentes que están en nuestra familia, porque ellos son ahorita el blanco de Satanás, ¿verdad? Estamos mirando muchos jóvenes en las calles, deshechos completamente, jóvenes de 13, 14 años que de plano, o sea, es una cosa terrible lo que se está mirando en este mundo. Ya en las noticias ya no se detienen, ya no están ocultando nada, en los anuncios ya no están ocultando nada. El día de ayer, no sé dónde miré un mensaje, no recuerdo, o en casa de María Elena prendió para ver las noticias del volcán, y inmediatamente se miró, o sea, una pareja, mujer por mujer, se estaban casando, y ya esto ya está a la luz del día. Amén. Por eso es que hoy el Señor a mí me daba otra palabra, en la cual el Señor me decía que es tiempo de que nosotros empecemos a entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú y yo nos tenemos que preparar en lo que es la guerra espiritual, jóvenes, adultos, aún a los niños. Los tenemos que preparar y enseñarles cuál potencial tienen ellos y de qué manera ellos se pueden defender. Porque nosotros sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra principados, gobernadores y huestes. En lo particular, ustedes saben que yo soy una persona que Dios me escogió en lo que es la guerra espiritual. Y ese es el ramo que a mí Dios, la misión que a mí Dios me dio, y es lo que yo realmente, o sea, practico y hago para la gloria de Dios, ¿verdad? Y enseño y capacito. ¿Por qué? Porque este ministerio es muy necesario en el reino de Dios. Dios está buscando obreros de veras que quieran, en espíritu y en verdad, quieran ver la gloria de Dios y quieran realmente libertar y sanar a los enfermos. Hay enfermos del alma como hay enfermos del cuerpo. Y este ministerio es muy bonito, pero no es para todos. No todos quieren entrar a este ministerio. Yo quiero decirte que si tú realmente quieres agradar en el corazón de Dios,
Cuando Dios te pide algo, tú tienes que entregarle al Señor lo que Él te pide. Tienes que convertirte en un hombre y una mujer de fe. Tú y yo tenemos que ser personas de fe, que no titubeemos, que no estemos, con doble personalidad, que no dudemos de lo que Dios realmente puede hacer a través de ti, a través de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a mí me ha dado la fe y me ha dado la posibilidad de transmitir la fe a cualquiera de ustedes y poderles ayudar a que ustedes tomen su identidad y su integridad y puedan ver la gloria de Dios. Cuando Dios empieza a habitar dentro de nosotros, el mismo Dios es el que nos lleva y nos guía de tal manera a hacer cosas sobrenaturales, a hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Que muchos de veras se maravillan el ver solamente de que una persona pueda liberar a otra o una persona pueda sanar a otra en cosas que parece que no iban a tener solución. Cómo Dios puede utilizarte a ti, utilizarme a mí de tal manera para que su nombre sea glorificado y sea reconocido. Tu posición, tú tienes que tomar tu posición como hijo de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios e hija de Dios, tienes que tomar tu posición. O sea, no puedes andar pregonando que eres hija de Dios e hijo de Dios y no hacer lo que Dios te manda. ¿Amén? Porque Dios lo que quiere es que tú realmente te identifiques no solo con palabras, porque hay muchas personas que se identifican y dicen yo soy cristiano, ¿verdad? Y desafortunadamente quiero decirte algo que ha pasado en muchas personas cuando tú y yo les decimos a algunas personas que somos cristianos. Sabemos que hay personas muy dañadas y lastimadas por causa de cristianos que dan mal testimonio. Amén. Y por causa de esas personas no quieren saber nada del cristianismo, ¿verdad? Pero si tú y yo, no con palabras nos identificamos, sino con la unción y el poder de nuestro Señor Jesucristo, va a ser muy diferente. Amén. ¿Por qué? Porque sabes que cuando el Espíritu de Dios está en ti, el mismo Espíritu de Dios da testimonio por ti. Pero para que el Espíritu de Dios esté dentro de ti, tú necesitas algo y yo necesito algo muy especial. Amén. Nosotros tenemos que considerarnos guerreros de Jehová, porque a esto nos ha traído el Señor. Somos guerreros de Jehová, pero tenemos que ser guerreros de Jehová en serio, no de labios, porque muchos dicen yo tengo el ministerio, pero en realidad, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? Porque para que tú puedas decir yo tengo el ministerio de guerrero de Jehová, yo tengo el ministerio de liberación, tú tienes que dar testimonio de que realmente el Espíritu de Dios está adentro de ti. Y de que realmente el Espíritu de Dios está haciendo milagros, está haciendo prodigios dentro de ti, ¿verdad? Tú dice la palabra de Dios que tú solamente declaras las cosas que no son como si fueran. Entonces cuando tú declaras una palabra, esa palabra tiene que ser viva. ¿Y cómo va a ser viva si tú no estás realmente en la posición que Dios te manda? ¿Verdad? Cuando tú realmente dices la palabra y la declaras, el Espíritu de Dios te conoce y me conoce, y el Espíritu de Dios, cuando tú declaras, te va a respaldar. Él te respalda en toda palabra que tú declares y tú profetices. Él te va a respaldar. Vamos a Lucas 10, 17, 20, por favor. Diez, 17, 20. Léeme el 80, por favor. Los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Te das cuenta la palabra de Dios tan clara? Dice que regresaron 70 con mucho gozo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el ministerio de liberación y nos gozamos cuando vemos la gloria de Dios, mis hermanos amados? Yo he podido mirar la gloria de Dios, he podido ver cómo Dios se manifiesta en medio de una administración fuerte.
Para Dios, o sea, no es imposible liberar a cualquier esquizofrénico, a cualquier loco, a cualquier drogadicto, a cualquier persona que está mega endemoniada, satánicos, brujos, chamanes. Aún el mismo Señor la muerte la puede sujetar y puede dar vida, ¿verdad? Los espíritus de muerte pueden habitar en personas, ese espíritu puede matar a cualquier persona, pero a la hora de que el Espíritu de Dios te envía a resucitar un muerto por causa de una muerte que viene por causa de una brujería, hechicería, el Espíritu de Dios te puede llevar a resucitar a los muertos. Entonces, estos 70 fueron escogidos por Jesucristo, así como tú y yo somos escogidos por Jesucristo también. Tú eres de los 70 que Dios escogió para que tú y yo vayamos a libertar al cautivo. Y nos gocemos como esos hombres de Dios que fueron llevados a libertar a los cautivos y llevados a que reconocieran el potencial y el poder tan grande que ellos tenían por causa de que Jesucristo les había escogido. No se pusieron ellos voluntariamente a que fueran a ir a echar fuera demonios. Porque tú puedes decir, yo voluntariamente voy a echar fuera demonios, yo voluntariamente voy a libertar al cautivo. Pero quiero decirte que si tú te quieres involucrar en este ministerio y tú no estás en santidad y tú no estás realmente bajo la presencia del Espíritu de Dios, puedes tener un grave problema. ¿Amén? Pero también te quiero decir la buena noticia, que si tú eres una persona temerosa de Dios, una persona que realmente quiere servir a Dios, Dios te puede dar esto y más, mucho más. ¿Amén? El Señor quiere que tú y yo hagamos cosas grandes y podamos representarlo de tal manera que realmente el enemigo se dé cuenta que realmente tú y yo somos, y podamos nosotros, o sea, realmente sujetar al enemigo, ¿verdad? Y ponerlo en su lugar. Porque sabemos que Él vino a matar, a robar y a destruir, mis hermanos amados, ¿sí? Pero también sabemos que Jesucristo dio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Su vida para que tú y yo fuéramos perdonados y nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo de Dios. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Jesucristo miró a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Nuestro Padre nos dio ese poder, esa autoridad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Hay personas que desafortunadamente empiezan a dudar y empiezan a escuchar que fulanita, sutanito ya les está haciendo una brujería, una hechicería. Inmediatamente empiezan a atemorizarse, a tener esos miedos, esas fobias, y a dudar del potencial y el poder que Dios tiene, ¿verdad? Tú no puedes darle lugar al diablo, ni puedes tú aceptar que alguien te esté haciendo brujería, hechicería, y puedes recibir esa maldición. Porque si la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Ahora Dios te está diciendo aquí que tú tienes el potencial, tienes el poder sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo. O sea, no te está hablando de la fuerza de potestades, principados, gobernadores y jueces. No te está hablando de la fuerza de los ángeles caídos. No te está hablando de la fuerza de los demonitos chiquitos. Él te está hablando de la fuerza del enemigo, del potencial del enemigo. Dice que le vas a pisotear sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. ¿Por qué hay tanta gente que está continuamente temerosa del diablo? Ay, es que me va a hacer. ¿Sabes que hay ministros y siervos que tienen el potencial de echar fuera demonios? Y por causa de que o escucharon por ahí que el diablo les va a hacer daño y que mejor ni lo alborotes y mejor ni lo provoques, porque si lo provocas el diablo te va a hacer la guerra. De todas maneras te la está haciendo. De todas maneras te la está haciendo. O sea, mira, ¿sabes qué? El valiente dura hasta que el cobarde quiere. El diablo es un valiente, valentón, muy valentón, pero a la hora de que tú le dices, ¿sabes qué, Satanás? Ya te descubrí, ya sé quién eres realmente, eres tan pequeñito y yo tengo todo potencial, tengo todo poder y tengo toda la fuerza del Espíritu Santo de Dios para pisotearte la cabeza.
para pisotearte la cabeza. Tienes que tomar tu identidad, tu integridad como hija e hijo de Dios. Ya no puedes seguir dudando, ya no puedes seguir atemorizándote de lo que te va a hacer el diablo. Ahora tienes que entender que el mundo entero es movido por Dios en todos los aspectos sabidos y por haber. Si Dios está permitiendo que la lava se esté saliendo y los volcanes se estén vomitando, es con una finalidad para que su pueblo se levante, para que su pueblo empiece a mirar que estamos en los últimos tiempos y para que empecemos a entender que hay mucho que hacer todavía en esta tierra. Empecemos a entender que aunque tú estés pasivo y tranquilo, va a llegar un momento en que el Espíritu de Dios te va a sacudir y te va a hacer que lo hagas a fuerzas. O sea, si tú eres una persona escogida y apartada, quiero decirte que el Espíritu de Dios solamente va a llegar directamente a ti, te va a hacer lo que tienes que hacer. Aunque tú te quieras hacer el que no sabes, te quieras hacer el que no quieres, te quieras hacer te quieras esconder, donde quiera que te escondes, ahí el Señor te va a sacar. De ahí el Señor te va a sacar y te va a hacer entender que tienes que hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Los volcanes por mucho tiempo estuvieron detenidos, pasivos, tranquilos, pero dijo el Señor, hoy ese día se van a manifestar. Asimismo tú y yo tenemos que manifestarnos en el Espíritu de Dios y tenemos que empezarnos a mover de tal manera, porque ya no hay tiempo. Y si tú realmente quieres a tus hijos, si realmente quieres a la esposa, al esposo, tienes que pelear la batalla. ¿Quién te dijo que tienes que estar quietecito? ¿Quién te dijo que tienes que estar quietecito o estar dependiendo de mí? Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús cuando yo les hablo y les exhorto. Pero se sujetan cuando tú los reprendes. Te pregunto, ¿se sujetan cuando tú los reprendes? O sea, los demonios se tienen que sujetar cuando tú los reprendes. Y si no se sujetan cuando tú los reprendes, es porque hay algo dentro de ti que no te permite que te obedezcan los demonios. ¿Qué será? ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La desobediencia? ¿Qué es? ¿La duda? ¿Estás bloqueado? ¿Qué es lo que está pasando con el Hijo de Dios? ¿Acaso puede más Satanás que nosotros, los hijos de Dios? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento y el pueblo de Dios perece por falta de obediencia. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios dice, no es a tu manera, es a mi manera, ¿verdad? Porque Él tiene un plan perfecto y ese plan perfecto se va a cumplir. Se va a cumplir. Somos guerreros, hombres y mujeres que servimos en la milicia. ¿Qué quiere decir milicia? Es una tropa o gente de guerra. Dios nos manda a hollar, a pisar, dejando señal en las pisadas, a hollar y a pisar, a hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir aullar? Pisar. Pisar. ¿Qué vas a pisar? La cabeza del diablo. ¿Qué vas a pisar? Todo el cuerpo del diablo. Tienes que saber que si Dios te está diciendo, vas a aullar serpientes y escorpiones. Para empezar, la serpiente antigua sigue siendo la misma. Y cuando viene la serpiente antigua a tu vida y te viene a susurrar, tú tienes que pisotearle la cabeza. Porque si tú no le pisoteas la cabeza, tú caes en su engaño, en su mentira. Es tiempo de que entiendas que si tú estás padeciendo, sufriendo y estás debilitado y estás pasando por enfermedades o por cosas que te están ofendiendo y lastimando tu ser, es porque alguien te está oprimiendo y ese alguien se llama diablo. Y hasta que no entiendas que tú tienes poder y autoridad de aullar serpientes y escorpiones, vas a entender que el diablo lo tienes tan sujetito. Es tan pequeñito el enemigo que de tal manera tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero hay pueblo de Dios que dice que es hijo de Dios, pero no ha tomado su identidad, su integridad, y todavía no puede ver la gloria de Dios.
¿Por qué no puede ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que los cristianos verdaderos deben de tener para enfrentar con valentía la guerra espiritual? Con valentía contra tu enemigo. Tú tienes que conocer a tu enemigo y contra quién vas a pelear. Podrás decir, es que el diablo tiene muchos ángeles caídos y son una bola de montoneros. A mí no me importa cuántos sean, lo que me importa cuán poder tiene nuestro Señor Jesucristo. A mí no me importa cuánto poder tenga el diablo y sus ángeles caídos y sus demonios chiquitos y grandes y de todos los tamaños. A mí lo que me importa cuánto poder hay en el Espíritu de Dios que está sobre de mí, que está sobre de ti, mi hermana, mi hermano. Tienes que abrir los ojos y entender que ya no hay tiempo de estarle dejando al diablo que te esté robando, te esté destruyendo, y si acaso le permites, te puede matar. ¿Por qué viene y te empieza a susurrar? Te empieza a engañar, te empieza a debilitar, te empieza a robar. ¿Cuántas cosas te ha robado Satanás? ¿Hasta cuándo le vas a decir ya basta? ¿Hasta cuándo le vas a decir, sabes qué? Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo soy la hija de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Y por lo tanto, tú no me puedes tocar. Por lo tanto, tú no me puedes robar. Y si Él te está robando, es porque sabes que le estás permitiendo que te roben. Si Él te está destruyendo en tu paciencia, te está destruyendo, oprimiéndote, trayéndote depresiones, trayéndote desánimos para que no vayas a la iglesia, para que no leas la Biblia, para que no ores, para que no participes, para que no sirvas, es porque tú le estás permitiendo. No le eches la culpa a tu hermana, a tu hermano, al que te hizo la mala cara, al que te dijo que no estabas apto. ¿Sabes que hay tantos ministros detenidos en las iglesias que tienen un potencial, un poder tan grande? Y están detenidos porque alguien ya les dijo que no saben cómo ministrar. O ya les dijo, ¿sabes qué? Tú no estás preparado, no estás preparada. Los ministros, los siervos de Dios tenemos que cuidar de las ovejas, mis hermanos amados. Los tenemos que capacitar. Y nosotros tenemos que empujarlos y llevarlos hasta el potencial que Dios ya les dio. Ustedes tienen que descubrir lo que hay dentro de ustedes. Ustedes tienen que descubrir qué es lo que realmente Dios les ha dado. Hay una bendición tan grande dentro de ustedes que no la han descubierto. Hay un regalo tan grande en cada uno de ustedes que es necesario que abran ese regalo. Si yo te entrego una caja envuelta en regalo con un moño grandote y no te digo qué te estoy regalando, ¿vas a saber qué es? Pues ni que fueras adivino, ¿verdad? Nada que ver. Tienes que abrir el regalo. Tienes que abrir ese regalo para saber qué es lo que hay dentro de ese regalo. Dentro de ti hay un regalo poderoso, un regalo precioso, un regalo que realmente Dios te lo dio para que lo uses. Dios te lo dio para que lo pongas por obra. Para que nosotros seamos usados en gran manera y en un potencial grande por medio del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que someternos a Dios. ¿Sabías esto? Si tú y yo no nos sometemos a Dios y nosotros estamos jugando la parte, quiero decirte que nosotros no vamos a poder lograr hacer lo que Dios nos manda hacer. Te tienes que someter a Dios. Solamente cuando tú y yo nos rendimos a Dios y sometiéndonos en la totalidad de nuestro ser, consagrándonos a Dios, Él nos respaldará y nos da la victoria a ti y a mí. Tú has visto cómo el Señor se ha manifestado en este lugar y cómo Dios ha liberado a tantísima gente, entran y salen. Si contáramos a toda la gente que ha entrado aquí para una liberación, una sanidad, quiero decirte que en este lugar, si ellos estuvieran aquí, ya no pudiéramos caber. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, no necesitas andarte publicando ni andar con pancartas, yo soy profeta, yo soy ministro, yo soy esto, yo soy aquello. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de ti. Y el mismo Espíritu de Dios te lleva donde Él quiere que tú vayas.
Porque tú no puedes ir a donde Dios no te quiere mandar, porque esto no es para todos. Tú no puedes entrar a cualquier iglesia que se dice ser cristiana, a ir a predicar el evangelio o a ir a ministrar liberación, porque no es para todos. Somos escogidos y elegidos de Cristo Jesús. ¿Sabías que nosotros tenemos que pedir permiso para todo? Por eso dice el Señor que nos tenemos que sujetar a Él, someternos a Él. Porque si tú no te sometes a Él, te puedes dar un chasco, te puedes dar una sorpresa. ¿Cuántas veces yo cometí errores cuando yo empecé en este ministerio, cuando Dios me escogió y me apartó para Él? Porque yo quería que todo el mundo fuera liberado, que todo el mundo sanara, ¿verdad? Muchas de las veces yo me iba sin permiso de Dios, hasta que un día el Señor me gritó y me dijo: ¿a dónde vas? Señor, pues voy allá al hospital porque está tu hija con cáncer, se está muriendo. Y me dijo: yo no te estoy mandando, yo estoy tratando con ella, porque ella no quiere hacer mi voluntad. Y yo he puesto esa enfermedad en ella. En pocas palabras, yo puse ese aguijón para que clame a mí y se arrepienta de su pecado, y para que ahora ella entienda que yo soy Dios. ¿A dónde vas? Nosotros no podemos tomar decisiones propias porque creemos que Dios nos manda. Cuando tú estás llena del Espíritu Santo de Dios, estás lleno del Espíritu Santo de Dios, escuchas la voz de Dios. Y si no la escuchas, en tus pensamientos vienen pensamientos de parte de Dios que te dicen: ¿a dónde vas? ¿O qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer o qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer, qué estás haciendo y a dónde vas? El apóstol Santiago le explicó de una manera contundente al escribir en Santiago 4:7. Así que sometáis a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Dice el Señor, dice el apóstol Santiago, que nos tenemos que someter a Dios y resistir al diablo. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Resistir al diablo es cuando él viene y te susurra, tú tienes que negarte a obedecerle. Tú tienes que ordenarle a él que se aparte de ti en el nombre de Jesús. Es tan fácil que tú le puedas declarar al diablo que se aparte de ti. Es tan fácil, tú tienes una palabra poderosa en tu boca para decir: en el nombre de Jesús te apartas de mí. Pero tú tienes que hablar en el nombre de Jesús con la seguridad de que realmente estás hablando en el nombre de Jesús. Porque hay personas que mencionan el nombre de Jesús, pero realmente no está el Espíritu de Dios en ellos. Y como puedes saber, en muchas religiones mencionan el nombre de Jesús. De hecho, hay muchas personas que tienen el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, ¿de cuál Jesús? Dice el diablo, ¿verdad? Pero cuando mira a Jesús dentro de ti, en el nombre de Jesús, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Porque ¿sabes qué? El diablo conoce la voz de Jesús y conoce tu voz cuando está llena de unción, cuando está llena de poder, cuando está llena de autoridad. Me decía hace unos momentos una sierva, me decía: cuando usted habló conmigo por teléfono, mi cuerpo temblaba. Era el Espíritu de Dios tocando a la sierva. Era el Espíritu de Dios enseñándole que el espíritu de ella con mi espíritu estaba conectado. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios que está conmigo, te conectas conmigo y te unes conmigo en el ministerio. Viene desde Arizona y viene porque quiere aprender un poco más. Yo sé que yo no sé nada, pero el Espíritu de Dios sí sabe, ¿verdad? Y yo lo único que doy es de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado. Amén. Yo solamente doy de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado. Amén. Y si te das cuenta, el Espíritu de Dios da testimonio por nosotros. Y no es para vanagloriarnos, sino para que su nombre sea glorificado y sea reconocido. Dios está buscando valientes en el Espíritu y en verdad. Personas que realmente quieran pagar el precio y personas que realmente se quieran someter a Él. ¿Cómo podemos representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra como guerreros?
¿Cómo es que nosotros lo vamos a representar si no tenemos el conocimiento, no tenemos el discernimiento, no tenemos la unción, no tenemos el poder, no tenemos la autoridad? ¿Cómo lo vas a representar? ¿Cómo es que lo vas a representar? ¿Cómo es que vamos a representar y guerrear en el nombre de aquel a quien no estamos consagrados? Al que no estamos consagrados. Hay personas que no se consagran, personas que no se purifican, personas que no se limpian, personas que no hacen cambios en su vida, personas que no han muerto del viejo hombre, no han nacido de nuevo. ¿Cómo es que Dios te va a defender del enemigo si tú no estás sujeta al Espíritu de Dios? Para que un cristiano pueda ejercitar la autoridad de Dios, debe tener una completa consagración y entrega a Dios. ¿Me estás entendiendo? Completa consagración y entrega a Dios. ¿Qué es esto? Cuando tú te consagras a Dios, tú siempre estás limpiándote, siempre te estás consagrando. Estás continuamente hablando con Dios y estás continuamente consagrándote a Dios y diciéndole a Dios: heme aquí, Señor, mándame a mí. Heme aquí, Señor, dime qué tengo que hacer. Heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Te empiezas a consagrar de tal manera que Él empieza a actuar y empieza a moverse de tal manera poderosamente dentro de nosotros. Si no existe en nosotros una entrega total, ¿qué crees que puede pasar? Nuestra vida en Jesús no puede ser usada. Tú tienes que tener una vida totalmente entregada a Jesús, consagrándote, purificándote, limpiando y tomando el diseño perfecto de Jehová Dios. Resistir al diablo sin temor. Tienes que resistir al diablo en todos los aspectos sabidos por haber. ¿En qué te puede el enemigo dañar y lastimar? Dime una cosa pequeñita en la cual el diablo te pueda desviar y te pueda engañar. Te pongo a pensar. ¿En qué te puede dañar el enemigo? ¿En qué te puede desviar el enemigo? ¿En qué, mi hermano? ¿En quejas? En las riquezas. En las riquezas. Hay personas que empiezan a predicar el evangelio y empiezan a funcionar por la unción, el poder, la autoridad, y empiezan a mirar el potencial que hay dentro de ellos y empiezan a funcionar bajo el Espíritu de Dios. Y como dice el siervo, las riquezas te pueden apartar del amor de Dios y obviamente el ministerio puede fluir, puede seguir adelante, porque los dones son irrevocables, mis hermanos amados. El diablo es muy sutil y el diablo siempre va a buscar las formas de traer al pueblo de Dios al engaño y a la mentira. Amén. Hay cristianos que están predicando el evangelio y ya no lo hacen por amor a Dios, ya no lo hacen por sujetarse a Dios, ya no lo hacen por agradar a Dios, y empiezan a enamorarse de las finanzas, empiezan a vender el evangelio de tal manera que se empiezan a desviar de lo que Dios realmente quiere. Por eso la primera palabra que les di ahí en Santiago, donde dice que no nos vanagloriemos de que los demonios se resistan, que los demonios se sujeten, que no nos vanagloriemos, que mejor nos vanagloriemos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Lucas 10. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que estar en integridad, y saber que las finanzas no nos pueden apartar del amor de Dios. Saber que las finanzas tenemos que resistirlas y tenemos que darnos cuenta que las finanzas te pueden llevar a otro camino incorrecto, ¿verdad? Dice el Señor que no nos enamoremos de las finanzas, que no hagamos aquí en la tierra tesoros
que los hagamos en su reino. ¿De qué manera puedes hacer tesoros en el reino de Dios? Sabes que cuando tú trabajas en el reino de Dios, tú tienes allá en el reino de Dios tus finanzas, tus riquezas, tus bendiciones. Ahorita que nos estamos dando cuenta de todo lo que está ocurriendo en Hawái, mis hermanos amados, todos los billetes, los más grandes y los más pequeños, se quemaron. Muchos tuvieron que salir corriendo y no se acordaron dónde escondieron su dinerito. Se quemó. Ni lo pudieron disfrutar, quiero que sepas. Hubo personas que se quedaron sin hogar, casas millonarias, se quedaron sin hogar. Y realmente están estas personas agarradas de Dios para saber, no me importa, esa casa se quemó, pero ya tengo otra en el reino de Dios. No me importan esas finanzas, se quemaron, pero tengo riquezas en el reino de Dios. Nos tenemos que preocupar nosotros en hacer riquezas en el reino de Dios. Porque por mucho que tú escondas tu dinerito y lo tengas enterrado en la tierra, a lo mejor la tierra se la va a tragar. Se lo va a tragar. ¿Sabes qué? Las riquezas de esta tierra, aquí las vas a dejar. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ahorita, en estos tiempos, empezar a entender que nuestras riquezas no están aquí en la tierra, están en los reinos de Dios. Ahora, no te estoy diciendo con esto que no trabajes, porque mira, si Dios te dice que trabajes, trabaja. Y si Dios te dice, ¿sabes qué? Deja tu trabajo para que te vengas a mis negocios, obedece a Dios. Pero no es a decir, es que la pastora me quiere sacar de trabajar, luego te voy a comer. No, nada que ver. No, nada que ver. A mí el Señor me llamó y me dijo, vas a dejar todos tus negocios, me dijo, vas a entrar en mis negocios. Señor, ¿y qué voy a comer? Tú no te preocupes, no te preocupes, yo te voy a proveer. El Señor nunca me ha dejado de la mano, nunca, nunca. La hermana Carito sabe que yo trabajé arduamente en Amistad Cristiana y trabajaba desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana y todos los días trabajaba, no descansaba ni un solo día. Por 4 años trabajé ahí, dando consejería, ministrando, yendo a todas partes donde el Señor me llevaba. Y quiero decirles que saben que ese trabajo no fue en vano, no fue en vano, mis hermanos amados. Porque ese trabajo está escrito en el libro de mi vida. Todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra está escrito en el libro de la vida. Y aunque no se me pagaba un solo penny porque yo era voluntaria, quiero decirte que ya están mis riquezas. El Señor me dijo que me iba a pagar todo salario, todos mis salarios, que no se me pagaron aquí en la tierra. Allá tiene el Señor mis salarios. Y sabes que es mejor trabajar para Dios que trabajar para el mundo. Cuando tú trabajas para Dios tienes grandes beneficios y grandes bendiciones. El Padre tiene cosas grandes para ti, para mí. Ahora, si tienes un trabajo secular, ¿qué te impide darle 2 o 3 horas a nuestro Señor Jesucristo? Si Dios no te ha llamado al 100% a trabajar para Él, mira, ¿sabes qué? Trabájale 1 hora, 2 horas, las horas que sean, 10 minutos, 20 minutos, hasta por teléfono puedes ministrar liberación. Y te puedo poner un video que trae Chayito ahí, como estábamos ministrando a las 8 de la mañana, que nos habló una mujer que estaba mega endemoniada, pero era intercesora, y bien mega endemoniada la mujer. Digo, no la estoy juzgando ni criticando. Estoy nada más atando la necesidad que hay en el pueblo de Dios, mis hermanos. No estoy juzgando ni criticando. Es la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Es una mujer intercesora, sí. Es una mujer llamada de Dios, sí. Pero ¿qué necesitaba? Ser liberada para poder fluir bajo el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona tiene llamado, el llamado es irrevocable. Pero todos nosotros necesitamos ser liberados y sanados. Muchos venimos afectados por las maldiciones generacionales de 3ª, 4ª y 5ª generación, mis hermanos. Y eso nos afectó, no porque tú y yo hayamos pecado en esas áreas, pero hay áreas muy fuertes las cuales nosotros heredamos de parte de nuestros familiares, que es necesario que los ministros de Dios nos liberen. Para yo ser liberada, yo necesité que Dios enviara y usara a un siervo de Él. ¿Ven? No crees que yo fui a la presencia de Dios y yo me liberé sola. No, Dios envió a su siervo.
Dios envió a sus discípulos. Que así como me envía a mí a liberar a muchas personas, así te quiere mandar el Señor a ti a liberar a otras personas. Resistir es oponerse a las maquilaciones de Satanás, es rechazar las obras del diablo. Cuando tú te resistes, rechazas las obras del diablo. Tienes que reprenderlo y negarte al pecado. Porque si tú no te niegas al pecado, vas a caer en las garras de él. Y tienes que consagrarte a la obra al iniciar en el ministerio de guerra espiritual. Cuando tú resistes al diablo y le ordenas que no te toque, y le ordenas que se aparte de ti, ahí es donde tú empiezas a operar y empiezas a darte cuenta que tienes un llamado de parte de Dios. Y el mismo Espíritu de Dios te empieza a poner que te consagres, porque dice el Señor que Él te pone el querer como el hacer. No es porque tú y yo lo queremos, o sea, yo ni quería pastorear, yo ni quería ministrar liberación, yo hasta le reclamé a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor me dijo que me daba el llamado de profeta, yo dije, está bien, úsame, Señor, ¿verdad? Sin saber las consecuencias de ser profeta, ¿verdad? Porque ser profeta también tiene consecuencias, ¿verdad? Después me dijo el Señor por medio de una profeta, me dijo, te doy el don de sanidad. Y dije, amén. Y yo andaba por todos lados, hasta me fui con los idosos, dije, aquí voy a darme vuelo. Y miré idosos sanados, y yo andaba, pero sé todo lo que daba, mis hermanos. Pero oh cielos, cuando se me endemonió una persona, yo le dije al Señor, Señor, tú no me dijiste que iba a echar fuera demonios. Y era una endemoniada que la levantaban con todo y silla, me la golpeaban contra la pared, y ahora ¿qué hago? Le dije. Y luego el diablo hablando por la boca de él y me decía, a ver, ¿dónde está tu pareja? Aunque dice tu Dios que de 12 no nos manda. Yo temblaba de miedo y decía, ¿y ahora qué hago? O me quedo aquí engarrotada o corro, ¿no? El Espíritu de Dios me dijo, Olivia, somos dos. Somos dos, tú y yo, me dijo. Y empecé a reprender a Satanás y le dije, ¿sabes qué, Satanás? Yo no te tengo miedo. Me dijo, sí me tienes miedo, no te tengo miedo. Yo vengo en el nombre de Jesús a echarte fuera. Y ahora vas a salir de esta mujer, porque no tienes parte ni suerte. Y si ella llegó hasta mi casa sin conocer mi dirección y sin conocerme a mí, ahora tú te vas a salir de ella en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? La mujer quedó libre, y hasta la fecha ella sigue caminando los caminos del Señor. Ella sigue caminando los caminos del Señor, libre totalmente, porque Dios la liberó, no la liberé yo. El diablo está sujeto al Espíritu de Dios que está sobre de ti, mi hermana, mi hermano. Muchos hombres y mujeres necesitan manifestar el poder de Dios. Hombres y mujeres que Dios escogió y apartó para la gloria de Dios. Tienes que manifestar el Espíritu de Dios en tu vida. Porque llegarán tiempos, mi hermana, mi hermano, llegarán tiempos que van a venir multitudes a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Jóvenes, van a llegar jóvenes a ti y te van a empezar a pedir ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a decir en el nombre de San Judas Tadeo? ¿En el nombre de la Virgen María? ¿En el nombre de Santa Teresita? ¿En el nombre de Pancho Pantera? ¿O de quién les vas a decir en el nombre de Jesús el libre? Tienes que reconocer quién es tu Dios. Tienes que reconocer quién es tu héroe. Tienes que reconocer quién es tu Padre. Tienes que reconocer quién vive dentro de ti. Tienes que reconocer la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. La tienes que reconocer, porque ya no hay tiempo, mis hermanos amados. Nosotros sabemos que cuando tú empiezas a fluir en el Espíritu Santo de Dios, empezamos a mirar la gloria de Dios y nos empezamos a maravillar. Pero la misma palabra de Dios te dice, no te maravilles de echar fuera demonios. No te maravilles de que yo sano a los enfermos. No te maravilles de que yo hago milagros. No te maravilles de que yo resucito.
repito, no te maravilles, maravíllate de que tu nombre esté escrito en el libro de tu vida. Porque tú y yo tenemos que preocuparnos porque el nombre tuyo y el mío está escrito en el nombre de la vida. Y para que tu nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida, tú y yo necesitamos estar sujetos al Espíritu Santo de Dios y estar haciendo la voluntad de Dios. Pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. Yo he visto la mano de Dios poderosa en cada uno de nosotros y he visto cuántas cosas grandes ha hecho en nuestras vidas. En sanidad, en liberación, en economía, cuántas cosas grandes ha hecho nuestro Dios. En usarte en gran manera, en mirar que tú cuando declaras algo las cosas suceden. Porque tu Dios te va a respaldar siempre cuando tú creas que Él es real. Cuando tú creas que Él está contigo. Cuando tú creas que Él todo lo perdona. Cuando tú creas que Él todo lo acomoda a su manera. A su manera, no a la manera tuya ni a la mía. Y no es para menos que tú y yo nos maravillemos de las cosas grandes y maravillosas que Dios hace. Yo a veces me quedo en shock de las cosas grandes que Dios hace. Yo a veces me doy cuenta cómo Dios se manifiesta aquí en este lugar y lo hemos visto pasearse. Porque Dios te da visiones, sueños y revelaciones, mis hermanos. Y Dios te confirma cuando tú estás mirándolo, te confirma a través de otra persona que también lo miró. Te confirma cuando miras también ángeles bajar a este lugar. Y muchos podrán decir, sabes que este lugar está muy chiquito y hay muy poquita gente. Pues gloria a Dios que somos poquitos porque solamente el camino de Dios es muy angosto. Y somos poquitos los que vamos a entrar en el reino de Dios. Somos poquitos los que vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Qué hacíamos en otros tiempos cuando estábamos amontonados donde había 3,000, 4,000, 5,000 personas? ¿Qué era lo que hacíamos, mis hermanos? Bueno, yo trabajaba, pero tú. Porque yo no he dejado de trabajar. Yo empecé desde los 4 meses, empecé a echar fuera demonios, mis hermanos. El Espíritu de Dios a mí me tomó y me tomó de tal manera que Él me tomó a muy corta edad en el cristianismo y me puso a trabajar arduamente. Eso es para la gloria de Dios. Y yo te quiero decir, si a mí Dios me agarró y me tomó y me utiliza, Dios quiere agarrarte y tomarte y utilizarte también a ti. Pero solo es que tú quieras. Si tú le pones barrera al Espíritu de Dios y no le crees, el Espíritu de Dios no te puede usar. ¿Por qué no empiezas a experimentar y por qué no empiezas a fluir? ¿Por qué no empiezas a tratar de hacer las cosas que Dios te manda? Empieza a experimentar el poder de Dios. Yo he visto aquí personas nuevecitas que vienen de otra religión y que llegaron aquí desbastados, cansados, abatidos, derrotados. Y yo veo algunas personas que ya están echando fuera demonios, que ya están declarando con poder y autoridad sin tenerle miedo al enemigo, porque el diablo es tan pequeñito. Mucha gente lo mira tan gigante al diablo cuando él ya está derrotado. Es como si David cuando dijo, yo voy a tumbar a Goliat. De la misma manera tú puedes decir, sí, el diablo me puede ver tan pequeñita, tan pequeñito, pero sabes que yo no vengo con espada, yo no vengo con arco, no vengo con jabalí, no vengo con nada de esto, yo vengo en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios a mí me dijo, dile que somos dos, tú y yo, me sentí más segura. Y dije, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios está conmigo y somos dos. Y el diablo empezó a temblar porque yo estaba hablando en serio. Yo acababa de escuchar la voz de Dios tan clara cuando Él me dijo, somos dos. Y ahí es donde entró la valentía dentro de mí. Porque yo sin el Espíritu de Dios yo hubiera corrido. Y el diablo detrás de mí, ¿verdad? Pero no se le hizo. Nosotros tenemos que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo resulta de gran manera cuando tú y yo entendemos que Dios está con nosotros. Resulta que empiezas a mirar la gloria de Dios.
Resulta que te empiezas a sentir mucho más segura y seguro de que realmente Dios va contigo. Y que aún en las tribulaciones fuertes, duras, en los problemas fuertes que pareces que te estás ahogando, en ese momento llega la mano de Dios y te saca de ese lugar. Te saca de ese lugar y dejas de ahogarte y empiezas a respirar. Y empiezas a darte cuenta que si hay alguien que te salva, que si hay alguien que te protege, que si hay alguien que se preocupa por ti, que si hay alguien que te ama tanto. Ese alguien se llama Jesús, que nunca te desamparará y nunca te dejará, mi hermana, mi hermano. Nunca, aún aunque le seas infiel y le sea infiel, aún aunque desobedezcamos, Él siempre está con nosotros porque somos apartados y escogidos por Él. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos desobedecido, mis hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, apártate de este pecado, apártate de este otro, apártate de este y apártate de esto? ¿Y cuántas veces tú y yo a veces nos negamos a obedecerle a Dios? Porque todos somos pecadores por naturaleza y todos le fallamos a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti y dentro de mí, hay la esencia de Él, y su Santo Espíritu nos hace arrepentirnos de tal manera que vamos a su presencia y empezamos a pedir perdón por lo que hicimos. Y Dios nos perdona de tal manera porque Él es un Dios que siempre está esperándonos para que le pidamos perdón. Él es un Dios misericordioso, mis hermanos amados, pero no abusemos de su misericordia, porque hay personas cristianas que abusan de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Entonces no seamos personas insensatas. No seamos personas que ignoremos que ofendemos a Dios. Hay que entender que cuando tú y yo pecamos delante de Dios, ofendemos el corazón de Dios y Él llora. ¿Y sabes por qué llora? Porque Él no quiere que ni tú ni yo nos perdamos. Él no quiere que ni tú ni yo nos vayamos al infierno. Él nos quiere ver en su presencia. Y Él quiere que nosotros podamos ver su rostro y podamos vivir juntamente con Él. El apóstol Pablo, en su primera carta, habló a su discípulo Timoteo y le instruyó. ¿Cuántos pastores, ministros instruyen a sus ovejas, instruyen a sus hijos espirituales? Y quiero decirte que es bien importante que los ministros y los pastores instruyan a sus ovejas. Yo sería una persona desobediente si yo no diera de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado. No instruyera a cada uno de ustedes y no les enseñara lo que es la guerra espiritual. Y no les enseñara realmente la unción y el poder que Dios les ha dado. Hay personas que están poniéndoles venda a sus ovejas y les ponen tapones en los oídos para que no escuchen la palabra de Dios. Vendas para que no miren el potencial tan grande que hay dentro de ellos. ¿Sabes qué pasa cuando el pueblo de Dios es liberado? Se empieza a levantar y empieza a escuchar la voz de Dios, y las personas que se levantan con el Espíritu de Dios, cuando Dios llama a que vayan a evangelizar, a predicar el Evangelio, estas personas tienen que salir. Nosotros como pastores tenemos que instruir, enseñar y mandar a predicar el Evangelio. ¿De qué me serviría a mí amontonar a toda la gente aquí, a todos los cristianos con un potencial tan grande, si el pueblo de Dios se va a perder junto conmigo? Es necesario que entiendas que este ministerio es para valientes y es para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Lee por favor ahí. Segunda de Timoteo 2, 3, 5. ¿Estás ahí? Dilo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Tu pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, tú y yo como soldados, o sea, no creas que vamos a estar en un lecho de rosas. Mucha gente dice, yo quiero su ministerio, pastora. Pues éntrale. Pues éntrale. O sea, no creas que es tan fácil. Estás hablando de que quieres ir a la guerra espiritual. Y te estás poniendo en las manos, obviamente, de Dios. Pero aún así vas a sufrir penalidades. Porque no es fácil. ¿Tú crees que cuando yo ministro a los endemoniados no sufro penalidades? O sea, yo voy a la guerra y peleo contra el enemigo. Tú vas a pelear contra el enemigo y vas a ir a la guerra. ¿Y qué le pasa al soldado cuando va a la guerra? Mira, gracias a Dios que si me tumba el enemigo un brazo, Dios me pone un nuevo. Por eso es que es bien importante que entiendas quién es tu Dios, que entiendas quién es tu médico, que entiendas quién es tu defensor, tu protector, tu pronto auxilio. Cuando tú vas a la guerra espiritual, el Espíritu de Dios va contigo. Tú no vas sola, tú no vas solo, Dios va contigo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En pocas palabras, quieres entrar a este ministerio, tienes que luchar, no como luchador. Tienes que luchar contra el enemigo y tienes que luchar contra toda adversidad y contra todo aquello que quiera venir contra de ti y contra de los tuyos. Porque el enemigo, o sea, siempre buscará la forma de cómo dañarte y lastimarte, pero tú tienes que confiar plenamente en aquel que le sirves. A un verdadero guerrero espiritual tiene claro su compromiso con Dios. ¿Quieres ser un verdadero guerrero de Jehová Dios? Tienes que tener un gran compromiso con Dios. El compromiso es con Dios, no es con el hombre. Y si Dios te está mandando a que pelees la buena batalla, tú tienes que tener ese compromiso con Dios. Dios te capacita de tal manera que Dios se va a enseñar todas las áreas y todas las estrategias que tú necesitas para poder servir al Señor como un guerrero. Porque te estoy hablando de un ministerio tan grande, de un ministerio tan poderoso, de un ministerio tan bonito. Porque a pesar de todo, muchas personas piensan que es un ministerio peligroso, un ministerio que no, ¿para qué le entro, verdad? Pero quiero decirte que es el ministerio más grande y más precioso. Porque cuando miras el antes y el después, te maravillas de saber que Dios está contigo. Los milagros sobrenaturales que Dios ha hecho a través de ti, a través de mí, son grandiosos. Y sí, ciertamente te digo que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús se paga un precio. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer en la presencia de Dios, para que todo lo que venga contra de nosotros, Dios mismo nos venga defendiendo. Tú y yo tenemos que tener una vida de oración. ¿Sabías que para que tú estés haciendo la voluntad de Dios y tengas el poder, el potencial y la autoridad de Dios, tenemos que tener una vida de oración? No te puedes olvidar de orar todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cada minuto, cada hora, cada segundo. Continuamente tenemos que estar orando. A veces estás orando hasta con tu mente, ¿verdad? Dormida, despierto, tenemos que estar orando. Un guerrero espiritual que no ora, no se somete a Dios. El diablo no te obedece y se burla de todos ellos. O sea que si tú eres una persona que no estás continuamente orando, no te extrañe que el mismo enemigo se te presente y se burle de ti y te saque los trapitos al sol. Yo no sé si les ha tocado en algunas ocasiones que hemos estado ministrando liberación, como los espíritus inmundos hablan y dicen, esa tiene miedo.
o empieza a burlarse, ¿verdad?, las personas. De hecho, hemos visto que hasta les enseñan el pecado que están cometiendo. Y tú que estás drogándote, le dijo a un pastor, me vino a querer ayudar y el pastor andaba en drogas todavía. Y no estoy avergonzando a nadie, simple y sencillamente es que el pastor cayó, ¿verdad? Seguía pastoreando porque el llamado de él era pastor, pero cayó desafortunadamente y el diablo lo descubrió. Yo le dije, ándale, yo no sabía esto. Pero gracias a Dios el Señor me llevó a que le ministrara y el pastor fue libre. Sabes que no importa qué rango tenga la gente en el ministerio o sirviéndole a Dios, si tú eres una persona útil para el Señor, no importa quién sea, un profeta, un ministro, un apóstol, el Espíritu de Dios te lleva a que lideres a cualquiera de sus hijos, porque no eres tú, es Él. Antes yo decía, ¿cómo me vas a mandar a ministrar a un pastor, a un ministro, a un apóstol, a un siervo, a un profeta? Señor, ¿cómo? Me sentía bien chiquitita y sí lo soy. Pero Él me decía, es que no eres tú, soy yo. Soy yo. Señor, yo no me sé ni el Padre Nuestro, ¿qué le voy a decir a tu pastor si sabe toda la Biblia completa? Tú no te preocupes, yo me sé la Biblia completa y yo sé todo. Yo la mandé a escribir y yo tengo el control de la vida de cada uno de ustedes. Nunca te sientas menos que los demás. Siéntete como tú eres, lo que Dios dice que tú eres, y haz lo que Dios te manda hacer. No importa a quién te mande Dios a ministrar, tú ve. Obedécele al Señor. Obedécele al Señor. Que quiero decirte que si aún los ministros te llegaron a decir, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿A qué viene? ¿Cómo viene usted? Que usted está sentado ahí, sentada ahí. ¿Cómo viene usted a decirme que Dios dice? Bueno, no le estoy diciendo yo, le está diciendo Dios. Bien dijo, Dios dice, ¿verdad? Siéntete segura, seguro de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere hacer a través de ti, ¿verdad? Porque si tú le desobedeces a Dios, entonces, ¿quién se va a enojar contigo? ¿Dios? O las personas que no quieren recibir a Dios, que no quieren recibir la exhortación de Dios. Mira, ¿sabes que yo prefiero que se enoje cualquier persona conmigo a que se enoje Dios conmigo? Porque la persona que se enoje aquí en la tierra conmigo no me va a dar la salvación allá en el reino de Dios, ni me va a abrir las puertas del cielo. Pero Dios sí. Por eso no me interesa quien se enoje conmigo, que porque dicen, que porque les profeticé, que porque les dije, y que no es cierto. A mí no me interesa, yo solamente sé que si Dios me mandó, yo tengo que hablar. Y si Dios te manda, más vale que hables. Dios necesita hombres y mujeres íntegros que guarden los mandamientos de Dios y que busquen a Dios en espíritu y en verdad. Y estos son aquellos llamados, bienaventurados, todo aquel que se está santificando y todo aquel que está haciendo la voluntad de Dios, que está buscando realmente obedecer a Dios, que está buscando la gloria de Dios para que nosotros podamos partir con Él. ¿O te quieres quedar en la gran tribulación? Yo no. Yo no. Hace rato estaba pensando y se me vino un pensamiento y dije, ¿por qué estoy pensando esto? Y pensaba cuando mi madre agarraba las gallinas y le daba vueltas a las gallinas, ¿no? Porque mi mamá y todos mis hermanos éramos muy pobres y mi mamá pues compraba pollitos chiquitos, se los engordaba y a la hora que ya estaban gorditos pues los agarraba y les daba vueltas, me acuerdo muy claramente, ¿verdad? Y le daba vuelta y vuelta y vuelta y luego ya cuando la gallina se moría le cortaba la cabeza, ¿no? Y yo no sé por qué me estaba acordando de esto. Pero fue algo bien impactante y entonces me acuerdo yo que la gallina, a pesar de que ya se le había cortado la cabeza, la gallina seguía como temblando, ¿no? Y entonces vino a mi mente y decía, una gallina sin cabeza y seguía, o sea, brincando. Pero me acordé de la guillotina que van a utilizar en la gran tribulación. Yo dije, wow, o sea, ¿por qué se me vino este pensamiento tan tremendo, no? Pero realmente, o sea, todo está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo aquel cristiano que se queda en la gran tribulación va a tener que negarse de ponerse el microchip. Y si no te niegas, te lo van a poner y pues obviamente vas a perder. Yo prefiero que si me llegara a quedar, o sea, que obviamente no quiero, ¿verdad? Pero si algún pecado me encuentra Dios por ahí, ¿verdad? Que no confesé
y me tenga que quedar, pues yo prefiero quedarme como la gallina sin cabeza. Porque es la única manera que yo pueda entrar al reino de Dios, amén. Pero espero en Dios, me estoy esforzando y creo que tú también te puedes esforzar para que nosotros no tengamos que pasar por ahí. Porque estamos mirando los últimos tiempos, mis hermanos. Sinceramente yo te hablo porque Dios me lo revela, me lo muestra y me da sueños. Y yo sé que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos. Espero en Dios que estemos todos bien confesados, ¿verdad? Y si no te has confesado, pues confiésate. Confiésate con tu Padre Celestial, porque es tiempo de que estemos limpiándonos más que nunca. Amén. Amémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros y hagamos el bien, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Dice el Señor que si sabes hacer el bien y no lo haces, te lo toman como un pecado. Wow. O sea, sabes hacer el bien, hazlo. Porque si no lo haces, eso se toma como un pecado. Entonces el pecado, ¿dónde te va a llevar? Te va a llevar al lago de fuego. Entonces, por lo tanto, yo te pido que obedezcas a Dios y seas temeroso de Dios y te pongas a cuentas con Dios. Tú y yo tenemos que conocer las artimañas del enemigo para que tú y yo podamos nosotros resistir al diablo. Hay mucha gente que no conoce, cristianos no conocen las artimañas del diablo. Y quiero decirte que es bien importante que las conozcas, porque si tú no conoces a tu enemigo, entonces ¿de quién te vas a defender? ¿O cómo te vas a defender? Ustedes y yo no podemos hacerle frente al enemigo si no conocemos sus artimañas, sus sutilezas y sus mecanismos que utiliza Satanás y sus huestes, sus principados gobernadores y todos aquellos que se mueven a través de las tinieblas. Porque el pueblo de Dios pierde batallas. Hay personas, cristianas, que han perdido la batalla porque realmente no conocen a su enemigo. Van y se pelean con la tía, con la abuela, con el marido, con la esposa, con el hijo, con la hija, y no saben que no es contra carne, contra sangre, que todo lo que está ocurriendo en nuestros familiares no es la carne a la que tienes que reprender. Tienes que reprender a los mismos espíritus inmundos, al mismo Satanás que está muchas veces en algunos de los familiares. Yo hago temblar al diablo cuando le digo, ¿sabes qué, Satanás? Sal fuera de esa persona, ¿verdad? Y yo sé que el diablo sabe que no es sabio. Tú tienes que hacer temblar al enemigo y lo tienes que hacer temblar y lo tienes que hacer que salga. Si tú sigues pensando que tienes que pelear contra tu hermana, tu hermano, tu familiar, estás muy equivocada y equivocado. Entonces no conoces las artimañas del diablo, no conoces realmente quién es el que está operando dentro de las personas. Tienes que amar a tu enemigo porque no es la persona, sino lo que está dentro de la persona. Amar al pecador, mas no ames el pecado de la persona. Yo no amo los pecados de las personas, yo amo al pecador. Y me esfuerzo en todo lo que yo puedo para poderlos hacer entender y poderlos hacer entender que un pecado nos puede hacer perder nuestros beneficios y nuestras bendiciones. Con eso termino. 2 Corintios 2:11. Pablo dice: estar alertas para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Amén. No ignores sus maquinaciones. No ignores que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que empieces a entender que si no vuelves al diseño perfecto de Jehová Dios, el enemigo te va a atrapar y te va a robar tus bendiciones. ¿Quién crees que vino a destruir tu hogar? ¿Quién crees que ha destruido a los hijos? ¿Quién crees que ha destruido tus finanzas? ¿Quién crees que ha destruido tu cuerpo? Satanás, aquel que vino a destruir, aquel que vino a robar, aquel que vino a dividir, aquel que vino a ponernos en contra los unos con los otros. Si Dios dice ámense los unos a los otros, ¿por qué entonces los cristianos siempre, en lo personal te digo, que yo he visto en muchas iglesias
que hay muchas riñas, muchas divisiones, muchos pleitos, muchas envidias, celos. ¿De dónde crees que viene esto? Si supuestamente nos decimos que somos hijos de Dios, está realmente Dios dentro de nosotros y estamos nosotros manifestando el amor de Dios verdaderamente, o estamos manifestando un Dios pequeñito, un Dios que vino a matar, a robar y a destruir, que se hace pasar como un Dios. Yo quiero decirte, tienes que meditar y tienes que entender que si Dios está hablando en nuestras vidas, que Satanás no debe de ganar ventajas algunas en nosotros, porque él va a buscar toda la ventaja de ganarte todas tus bendiciones. Nosotros tenemos que saber que no podemos ignorar las maquilaciones de él, las maquilaciones de él. A Satanás no lo podemos mirar, pero sí lo podemos sentir. Tú y yo sentimos cuando él viene y nos empieza a atacar. Y si él te ataca, pues atácalo tú. ¿Te vas a pelear con el invisible? Sí, te vas a pelear con el invisible, ¿verdad? Y no es nada más él. Sabemos de antemano que hay espíritus inmundos, demonios, gobernadores, jueces, ¿verdad? ¿Contra quién te peleas? Contra tu hermana, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Es tiempo de que empieces a levantar palabra de poder y empieces a levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en lo alto y empieces a entender que tú tienes el potencial y tú tienes el poder y puedes hacer diferencia alguna aquí en el mundo. Puedes libertar a cualquiera que está cautivo, o le puedes dar libertad a cualquiera que está esclavizado en algún problema, en algún pecado. El diablo se mantiene actualizado, procurando cómo hacernos daño a ti y a mí. Hay que conocerlo para enfrentarlo con la autoridad de Dios. Dios delegó la gran comisión y para ejercerla nos dio autoridad a ti y a mí. Él dijo a sus discípulos y a nosotros, en Marcos 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, mis hermanos. Si tú y yo estamos creyendo en estas promesas de Dios, tenemos que entender que si Dios ya dijo, tú y yo tenemos que poner por obra la palabra. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? ¿Cuántos años tienes escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto has atesorado la palabra de Dios? ¿Cuánto la has puesto por obra realmente? ¿Estás pasivo, tranquilo, dormido, muerto espiritualmente? Quiero decirte, es tiempo de que te levantes. Quiero decirte que es tiempo de que te levantes, porque ya no hay tiempo, es tiempo de que empieces a estudiar la palabra de Dios, y es tiempo de que empieces a ayunar y orar por todos tus familiares y por todos tus hermanos en Cristo. Hay muchos ministros que están caídos, aún esos ministros necesitan que tú y yo los levantemos, porque quiero decirte, va a ser tanta necesidad de esos ministros, porque no nos vamos a dar abastos tú y yo. Va a haber tanta gente que va a venir a ti y a mí, y tú y yo no nos vamos a dar abasto. Va a haber tanta necesidad, mis hermanos amados, que quiero decirte, es tiempo de que tú y yo empecemos a dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Te han tapado tus ojos para que no veas la necesidad de la gente. Te han puesto tapones en tus oídos para que no escuches la voz de Dios. Te han puesto una boca cerrada. Te han cosido tu boca para que no hables el evangelio y no vayas a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo contigo? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Realmente eres una hija, un hijo de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo verdaderamente? ¿Estás motivando a tus jóvenes, a tus hijos, a tus familiares, para que ellos realmente miren la gloria de Dios y empiecen a mirar los beneficios y las bendiciones que tiene Dios para ellos?